This meeting is Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Fora Munive Mendivi, líder diamante, y el día de hoy, sábado 26 de junio 2021 a las 0:28 AM, te voy a dar una presentación que te voy a hablar acerca de cómo ha sido la evolución de la economía a lo largo de los años. Y bueno, tenemos acá lo que es la era agrícola. Voy a empezar con esta explicación. La era agrícola duró 10,000 años y quienes tenían el dinero o quienes tenían el poder más bien eran los dueños de la tierra, que eran representados por el clero y por los reyes. Posteriormente cambiamos a la siguiente era, que fue la era industrial, que duró 700 años, ¿no? Y la cual terminó pues con la Revolución Francesa. En esta era industrial, ¿quiénes tenían ahora el dinero? Pues ahora aquellos que tenían las fábricas eran los dueños de los medios de producción y materias primas. Ellos eran los que tenían pues prácticamente pues el poder o el dinero. Y cabe señalar que en México surgieron universidades como la UNAM, el Politécnico, las universidades, institutos tecnológicos, etcétera, porque surgieron precisamente para satisfacer la demanda de que tenían las empresas, las grandes fábricas, para la fabricación pues, de todos los componentes. En México también surgieron algunos organismos como fue la Secretaría de Salud, el IMSS, la SEP, etcétera, ¿no? Cabe señalar acá que se daba este esquema de jubilación. En este esquema de jubilación, quienes los que aportaban eran muchos, como se puede ver acá, y los que se jubilaban, pues eran poquitos prácticamente. Esto se dio por los años 20 y 70. Posteriormente se cambió, porque ahora los que aportaban eran prácticamente poquitos, pero los que se jubilaban eran prácticamente muchos. Vamos a hacer un análisis de qué ha sucedido con una inversión que se hace a un hijo, ¿no? Con su educación. Normalmente la inversión que se le hace a los hijos es de 2 millones de pesos, ¿no? Si lo dividimos entre 60 meses, que son 5 años, se tiene un retorno a la inversión. Es decir, cómo yo tengo lo que invertí, ¿no? En mi hijo y pronosticado a 5 años. Entonces hago este retorno a la inversión. Haciendo la división me da un total de 33,333 pesos que se requerirían de manera mensual por 5 años para recuperar esta inversión. ¿Puedes creer? 33,333 de manera mensual para recuperar esta inversión. ¿Qué está sucediendo? Entonces estamos viendo que la inversión es realmente muy, muy alta. Posteriormente hay una transición del área industrial a la era de la información. En esta era de la información es la era de la sabiduría, la era de la influencia, porque ahora quienes tienen el dinero, pues son aquellos que tienen la información. Entonces, esta era se caracteriza por la era de la sabiduría, la influencia. ¿Por qué la influencia? Porque empezaron a surgir los youtubers que tienen sus seguidores y ellos influyen precisamente por la información que publican. No necesariamente tiene que ser de nuestro agrado, pero aquellas personas que sí les agrada y tienen sus seguidores, wow, es increíble pues el dinero que obtienen. Más o menos en el año 2000, pues surge lo que es el Internet, y el Internet significó un cambio trascendental para todo el mundo, ¿no? En los años más o menos 2000. Surgen las aplicaciones y se especializan, surge el Uber, Twitter, Facebook y Netflix. Haciendo un zoom de la era de la información en esta parte, vemos que surgen lo que son las franquicias. Las franquicias están enfocadas a las ventas.
Y algunos ejemplos son McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza, etcétera. Y se da el concepto de know-how. ¿Qué es el know-how? El know-how es simplemente, por ejemplo, tenemos McDonald's. McDonald's tiene un sistema ya estructurado. Yo compro una franquicia y prácticamente ya me dan todo. Es el cómo, es el modelo. Me dan el modelo tal como McDonald's lo tiene. ¿Por qué? No es de desconcertarnos que el McDonald's de aquí de Puebla es el mismo McDonald's de México que de Baja California. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema, el mismo estándar. Y así como hay un McDonald's acá y un McDonald's en el norte, en el sur del país, prácticamente es lo mismo. Se llama know-how. Posteriormente surge lo que es el multinivel. En este multinivel, que es un sistema de negocio, el 80% está enfocado a las ventas y el 20% está enfocado a la red de negocios. Posteriormente surge el network marketing. El network marketing causó una parte medular, ¿no? Una parte muy, muy importante de influencia, que está enfocado el 80% a la red de negocio. Es un nuevo modelo, ¿no? Precisamente de negocio. Y el 20% está enfocado a la venta. Aquí surge una distribución intelectual. ¿Por qué? Porque se comparte información de valor. Prácticamente por eso se llama una distribución intelectual, por toda la información que es de gran, gran valor. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. ¿De qué me habla el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki? Prácticamente acá tenemos los 4 cuadrantes: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. El empleado, el 75% de gente en el mundo son empleados. El 20% de personas en el mundo son autoempleados. El 4% de población en el mundo son dueños de negocio y solamente el 1% son inversionistas. De ese 1%, los inversionistas generan el 75% de dinero del mundo. ¿Puedes creerlo? Los dueños de negocio generan el 20% del dinero del mundo. Los autoempleados generan el 4% de dinero del mundo. Y los empleados generan tan solo el 1% del dinero del mundo. O sea, tienen mayor número de población de empleados, pero son los que generan menos dinero. Con este análisis quiere decir que el 95% de la población tiene el 5% del dinero en el mundo, que es prácticamente esta suma de empleado con autoempleado. Y el 95% de dinero en el mundo lo tiene el 5% de la población, ¿no? El 95% que está representado por los inversionistas y los dueños de negocio tienen el 95% del dinero del mundo. Cabe señalar que estos 2 cuadrantes se caracterizan por la seguridad. Me siento bien, estoy confortable, no me quiero salir de mi zona de confort. Dueño de negocio inversionista se caracterizan por la libertad, precisamente la libertad financiera. ¿Cuáles son las características de los empleados? Los empleados trabajan 8 horas por día, por 5 días, está representado por 40 horas por hombre. En un año son 50 semanas, son 2,000 horas hombre por año. Si lo pronostico a 30 años, ¿no? Me da un total de 60,000 horas hombre. Acá está. Y bueno, prácticamente de las personas que se jubilan de la parte de empleados son las que se vuelven autoempleados. ¿Cuáles son las características de los autoempleados? Tienen menos tiempo, tienen más ingresos, pero a la vez tienen más gastos, están más esclavizados, son dueños de negocio propio y prácticamente sí tienen más gastos, tienen más ingresos, pero así como tienen más ingresos, pues también se los gastan. Surge lo que es la trampa de la rata. ¿Por qué?
porque prácticamente obtiene su riqueza y la vuelve tiene que invertirla en todo lo que está gastando. Obtiene su dinero y lo tiene que pagar en muchas cosas, y así, es la trampa de la rata. Y bueno, estas personas, pues, por ser dueños de su negocio, se absorben 100%, pues, por el negocio que pusieron. Y solamente cierto porcentaje de negocios en el mundo son los que llegan a tener éxito, los demás, pues, prácticamente se van a la quiebra. Pasamos a lo que es dueño de negocio. Dueño de negocio se maneja un nuevo esquema que ya es el sistema, el equipo y el producto. Se caracteriza porque ya tiene tres componentes: sistema, equipo y producto. Un ejemplo, que yo compro un teléfono celular y no me lo va a vender precisamente el dueño de la compañía, sino a través de uno de sus representantes, porque como ya tiene un sistema estandarizado, yo adquiero mi teléfono a través de un representante y ya, de eso se trata. ¿Qué sucedería si yo logro juntar a 100 personas y cada una de estas personas diera por día una presentación? Entonces acá son 100 horas. Si lo multiplico por 5 días me da 500 horas hombre, por 50 semanas son 25,000 horas hombre por 3, entonces me está generando un total de 75,000 horas hombre comparado con los 60,000, pero que iban pronosticados hasta muchísimos años por la jubilación, 30 años. Y bueno, los inversionistas, prácticamente los inversionistas son los que tienen un retiro pronto, están moviendo el dinero, son los grandes inversionistas de todo el mundo y generalmente el ingreso que se tiene es residual porque va con la tendencia hacia arriba, ¿ok? Y bueno, posteriormente pasamos a este análisis. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Bueno, llevamos 6 años para estudiar primaria, 9 años para secundaria, 12 bachillerato, 17 licenciatura y 19 maestría. Y hay otros que se siguen todavía y no se acaba la lista. Cabe señalar que en el cerebro tenemos los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. La parte del izquierdo está enfocado a la parte lógica, la parte matemática, la parte analítica, y del lado derecho pues son las emociones, los sueños y la creatividad. ¿Qué requerimos hacer? Pues requerimos que manejar ambas partes del cerebro para que tengamos un cerebro orientado hacia el éxito, que estemos siempre trabajando en las dos dimensiones, pero bueno, ya sabemos bajo qué enfoque. Haciendo un análisis de una persona que normalmente hace toda su carrera y llega a la licenciatura, tiene un promedio de ingreso de 21,000 pesos. Pero ¿qué sucede con aquella persona que solo se quedó en la secundaria? Y acá, esta columna tiene que ver con la inteligencia emocional, con el liderazgo. Esta persona lee 5 libros. Con esos 5 libros que él pudo leer, está ganando al mes 50,000 pesos. ¿Puedes creerlo? Porque él está teniendo más parte intelectual, o sea, está nutriendo su alma. Entonces eso hace que obtenga esta cantidad sin tantos estudios y bueno, aquí comparado con esta persona que terminó hasta sus máximos estudios, pues vemos que lamentablemente las oportunidades pues no son siempre lo que esperamos. Por eso requerimos trabajar siempre en la parte de liderazgo, en la parte de inteligencia emocional, en la parte de inteligencia financiera y finalmente en el desarrollo espiritual. Entonces sí vale la pena que estemos atentos a todas estas dimensiones. Después pasamos a lo que es el ingreso lineal contra el ingreso residual. El ingreso lineal pues es estático. ¿Y qué sucede con el ingreso residual? Pues hay una tendencia siempre hacia arriba, pero depende mucho de qué tanto esfuerzo estoy haciendo yo junto con mi equipo, qué tanto me estoy esforzando, ¿no? Y los logros son geométricos. Entonces acá cabe señalar que siempre habrá una tendencia hacia arriba, ¿no? Por la cuestión de mis hijos. Y a veces pensamos en la familia. Por ejemplo, yo, ¿no? Pues mis hijos, ¿no? Pues requiero tener en mente que ellos me esperan,
que son mi motivo, etcétera. Entonces yo, gracias por ellos, pues bueno, sí me voy a esta parte donde tiene que ver mucho de qué tanto me estoy yo esforzando en el negocio. Posteriormente pasamos a lo que es el iceberg. Este es el iceberg. Generalmente nosotros, aquí está el iceberg, no vemos lo que hay por abajo, simplemente vemos lo de arriba. Abajo está el ser, el sentir, el pensar, las relaciones, el hacer y el tener. En Sankey nos enfocamos más al ser, después el hacer y finalmente el tener. ¿Por qué se caracteriza la gente que está orientada al tener? Porque es gente que normalmente vive criticando, condenan y etcétera. Las personas que viven en esta parte del hacer son aquellas que están interesadas en las noticias, lo que pasa en el mundo y les gusta acomodar ese tipo de opiniones. Y finalmente las personas del ser, pues son aquellas que buscan siempre emprendimiento, buscan la parte de crecer y de seguirse preparando. Entonces, básicamente están acá las personas que forman parte del ser. Bueno, posterior, ya con esto traducido en el iceberg, pues bueno, ¿cómo podríamos hacer esta analogía? Todos tenemos una caja de creencias que está caracterizada por el ser. Está la cajita de creencias. Posteriormente, estas creencias van a crear mi sentir. Mi sentir a la vez va a regir mi pensar y finalmente, pues la parte de las relaciones, ¿no? Va a impactar de cómo me estoy relacionando yo en mi mundo exterior y con las personas más cercanas. Posteriormente vamos al hacer y luego al tener. Entonces, esto es un esquema general de cómo se va comportando esta gráfica, ¿no? Posteriormente tenemos lo que son como el jardín o el jardín ideal. Aquí en esta parte el Señor lo que está haciendo, está tratando de atrapar a las mariposas. Las mariposas representan el dinero. Y se sigue preparando en maestría, en doctorado, etcétera, y resulta que nunca va a acabar. Sin embargo, aquí tenemos que la riqueza en esta parte está representada por lo que es riqueza es igual a valor por apalancamiento. Entonces siempre importante pues apalancarnos. Y aquí tenemos dos gráficas de riqueza, vemos con una tendencia hacia arriba, pero ¿qué sucedería si un exboxeador, por ejemplo, se ganara los millones de los millones y aquí está su tendencia de la riqueza? Pues resulta que llegó a la cumbre, al éxito, y al bajar se encuentra que una persona le comenta, ¿no? Pues tú puedes, etcétera. Pero por otro lado, cuando llega a la cumbre, empieza a gastar su dinero en mujeres, en viajes, en muchos sentidos, de tal manera que no podamos hacer pues esta razón o esta conciencia de decir, ok, me lo gasté en todo esto, ¿cuánto me queda? O sea, yo creo que como seres humanos tenemos esa gran capacidad de analizar cómo yo estoy enfocando mi dinero. Ahora, ¿no te gustaría estar en este extraordinario jardín iluminado y hermoso? Pues claro que sí, porque cuando tú empiezas a conocer Sankey y hacer el negocio, prácticamente tú no correteas el dinero, sino el dinero llega a ti de manera increíble como está acá. Va a llegar a ti, tú vas a tener esa gran oportunidad de disfrutarlo y estar en el jardín de tus sueños. Siempre vas a obtener una entrada extra, libertad financiera, tener un buen negocio propio, disfrutarlo el más tiempo posible, desarrollo personal, ayudar a otros, conocer gente nueva, plan de trabajo y dejar una herencia sobre todo. Finalmente tenemos la última parte que son las ligas que yo saqué de internet donde están las personas que posiblemente les pudieran interesar. Entonces ya aquí vamos trabajando en esto, compartiendo la información y básicamente estamos certificados por nanotecnología, certificados de calidad, empresa de equidad, empresa 100% mexicana, liderazgo internacional y todo eso, pues sí, está bien. Ya no, a veces hay que analizar, hay que pensar qué estoy haciendo, qué camino estoy tomando y qué es lo que requiero cambiar en este preciso momento. No va a haber espera. Pues muchísimas gracias por escucharme y en verdad deseo que esta presentación te haya sido de gran,
gran utilidad. Valoro mucho tu tiempo y te deseo que pases una extraordinaria noche.